Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Vamos a empezar un nuevo programa, digamos que es un programa de la historia de Blaze, un programa informativo, debido a que una de nuestras socias, que se convirtió en nuestra amiga, nos escribió haciendo ciertas preguntas que tienen seguro curiosidad muchísimos y nos llamó la atención. ¡Wow! Ella que es nuestra amiga y no sabe la historia, así debe suceder entonces con más personas. Franci una vez puso su internet en Nueva York y se conectó con una emisora en Colombia. Seguramente ella quería escuchar música cristiana y como son las cosas, Rafael de Dios. Esta persona precisamente prende su computador, se une a esta emisora y resulta que el programa que está saliendo es: hola, somos Rafael y Adriana de Blaze Ministries. Y le pareció agradable la forma en que nosotros hablábamos. Sencillo e interesante, y nos empezó a escuchar. Empezó a escucharnos de tal manera que quedó abrumada, sorprendida y agradecida de que, siendo cristiana por tanto tiempo, tratando de buscar la verdad, yendo a diferentes iglesias, denominaciones, tenía en su cabeza miedos, frustraciones, no entendía la palabra, no sabía cómo relacionarse con Dios, le tenía miedo a Dios, no conocía a Jesucristo, pero en su afán de querer servir y buscarlo, lo seguía buscando, pero no sabía cómo acercarse a Él. Y gracias a que Dios, en su infinita misericordia, ese día, en esa tarde en Nueva York, en Estados Unidos, se conecta a alguien en Santa Rosa, Risaralda, Colombia, y así nos escuchó y su vida empezó a ser transformada. Empezó a cambiar. A Franci solo la hemos visto una vez en nuestra vida, un viaje que hicimos a Nueva York, quisimos conocerla, debido a que ella, a pesar de la distancia, nos envió una ofrenda al ministerio para ayudarnos a avanzar las noticias del Evangelio, y eso nos pareció rarísimo, porque nosotros, estando en la radio, pues la gente suele comer y comer y comer y comer, pero no suele ayudar a quien le da el alimento. Pero esta persona era la primera que, oyendo un programa de radio, dijo: ustedes me han dado una luz que nunca había yo tenido, y nos empezó a apoyar desde el inicio de Blaze Ministries. La verdad es que ella fue, de hecho, cuando la donación entró, porque cuando la gente lo hace por medio de la página, me llega inmediatamente a mí un email. Y cuando yo veo el email, le pregunto a Adriana, digo: Adriana, ¿quién es Franci de Nueva York? Y me dice: pues yo no sé. Y yo le digo: pues esta persona, no sé quién será, pues acaba de hacer una donación. Y básicamente ahí empezó, y a las 2 semanas llegó otra, y a las 2 semanas llegó otra, y al poco tiempo pues nos comunicamos y nos empezamos se creó un poco de relación con ella, pero en un principio, pero realmente no sabíamos quién era, y la verdad fue que el cambio fue tan evidente en su vida cuando empezó a entender el Evangelio, cuando empezó a entender lo que explicábamos de una manera tan sencilla, lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo, que cuando entendió eso, quiso que eso lo pudiéramos ir expandiendo por todas partes para que otra gente pueda entender lo que ella ha entendido. Sí, en uno de sus emails decía: esto lo tiene que saber todo el mundo. Yo quiero ayudarlos a llevar esto, porque yo estaba completamente engañada en no entender quién era Jesucristo.
y se unió a nosotros. Así que en honor a Francis Londoño, que nos escribe un email ahora haciéndonos ciertas preguntas, dijimos, wow, si Francis no lo sabe, mucha gente no lo sabe. Su email dice: muy buenas las enseñanzas. Me gustaría mucho que hicieran un programa contándonos cómo nació Blaze Ministries, cómo nació la idea de hacer programas radiales, cómo fue la grabación del primer programa, tocaron puertas, cómo empezó esta revolución, fecha y hora, cuándo Blaze Ministries cumple años, cómo es su testimonio ministerial, cómo ustedes se han dejado guiar por la palabra y han aprendido a escuchar al Espíritu Santo, cómo Dios los ha respaldado en cada paso que han dado con los testimonios de las personas que hemos escuchado estas buenas nuevas y hemos transformado nuestras vidas. Wow, con eso podemos escribir 5 libros. Sí, pues con esto en realidad son muchas preguntas, pero muy interesantes, Rafael, que las personas que nos han venido escuchando por muchos años, nos han escuchado enseñar acerca de la palabra, sepan un poco de nuestras vidas, de cómo empezamos, de cómo se creó Blaze Ministries, cuál fue la idea, debido a qué sucedió. Y yo creo que para eso tocaría que empezáramos más bien con Rafael. Después de que Rafael llegó a Estados Unidos siendo muy jovencito, tal vez ¿a qué edad llegaste aquí, Yo llegué Rafael? aquí a los 17 años. 17 años, Rafael era jugador profesional de tenis, así que él estaba en los rankings de los jugadores de profesionales de tenis y viajaba por el mundo haciendo sus junior, creo que era. Así fue que Rafael, yendo de país en país, estuvo en Europa, estuvo en Sudamérica, estuvo en Norteamérica también. Llegó aquí a los 18, 17. Sí, casi 18, 17 años y medio más o menos llegué. Ahí fue cuando ustedes lo escucharán de pronto, si no nos han venido escuchando desde hace tiempo, que él dice que todas sus pertenencias cabían en un maletincito de tenis, sí, porque él jugaba tenis, y vino con $100 a este país. Y ahí empezó la historia de cómo llegué. Básicamente todos los años de pequeño pues estuve viajando y después ya llegué aquí a Estados Unidos, y llegué a Estados Unidos sin saber inglés. Y llevaba unos cuantos años por estar viajando y haciendo lo que hacían los deportes, pues no había estudiado, había dejado la escuela y no había terminado mi, creo que bachillerato, no había terminado mi bachillerato, le dicen así, ¿verdad? Y tampoco sabía inglés. Y llegué a este país pues obviamente primero a aprender inglés, el cual lo hice de una manera muy interesante. Lo hice yendo a una biblioteca y me sentaba con los niños pequeños de 3, 4, 5, 6 años que le leían libros de niños, y así me sentaba yo con ellos y con mi diccionario pues iba aprendiendo palabras y a traduciendo los libros de niños de 4, 5, 6 años, y poco a poco empecé a entender un poco más, y así empecé a aprender inglés. Yo realmente nunca fui a la escuela a aprender inglés, lo aprendí, como digo yo, en la calle. En esa época Rafael era católico, más no practicante, porque cuenta él que las misas a las cuales iban eran en latín. Así que él sufría con sus papás diciéndole, ¿para qué vamos a ir si no entendemos nada? Él decía que no le encontraba sentido irse a sentar a un sitio donde uno no entiende nada. ¿Para qué va? No se acuerda de ninguna frase en latín. Sí, no, pero ¿cuál era el propósito de levantarse temprano un domingo para ir allá a sentarse a escuchar a alguien que uno no entiende absolutamente nada? Y después dice que fue a la misa. ¿A qué? A mí me parecía es una pérdida de tiempo. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, Rafael en una oportunidad se va a jugar en un muro tenis y estaba jugando solo a practicar. Y en otro muro había otro hombre que estaba esperando a su compañero de juego, y resulta que su compañero de juego nunca llegó. Entonces, al ver a Rafael le dijo, ven, ¿será que tú y yo podemos jugar
porque mi compañera no vino. Y Rafael, pues sí, claro. Entonces dice el otro, pero sí sabes jugar. Y Rafael, pues ahí, más o menos. Sí, pero déjame, antes que llegue un poquito más, eso fue después de 3 años, pues yo cuando llegué primero a Estados Unidos, llegué a California, a San Francisco, y ahí fue donde terminé mi bachillerato y aprendí inglés. Y después me mudé a Boston porque estuve en los terremotos que hubieron hace muchos años atrás, que hubo en San Francisco. Después me mudé a Boston y fue básicamente a los pocos días que llegué a Boston que conocí al hombre ¿no? Que ese evento que estás contando sucedió. Entonces ya se podrán imaginar la pela que le dio en el partido al otro señor y el otro, no, yo pensé que este era normalito. Entonces fue esta persona que invitó a Rafael a una iglesia cristiana. Ustedes se imaginan, o sea, ustedes ven el peso de uno hablarle a Cristo a otra persona. Esa otra persona después se puede convertir en un baluarte y una bandera que lleve las noticias del evangelio mundialmente. O sea, nunca menosprecien a quien le están dando las buenas nuevas. Sí, claro, esa persona que simplemente después de la pérdida tan tremenda que tuvo en ese partido de tenis, se sintió, yo no sé qué hizo, pero me invitó a la iglesia. Me invitó para ir, yo no me acuerdo exactamente qué día era, pero un miércoles, un jueves, no sé, pero sé que a los pocos días ya me encontré con él para ir a la iglesia y obviamente yo no sabía quién era ni nada, entonces pues a mí me daba como un poquito de miedo porque yo no sabía nada, no conocía, recién llegado a la ciudad esa de las afueras de Boston. Entonces le dije, bueno, yo te encuentro como cerca de donde yo vivía, había un supermercado. Entonces le dije, te encuentro en la park porque no querías que él supiera donde yo vivía. Entonces le dije, te espero en el aparcamiento del supermercado y yo te sigo a donde esté la iglesia. Pero esa relación que empezó ahí, ese hombre no tenía idea que por lo que él hizo, hoy día por medio de Blaze Ministry estamos tocando a cientos y miles de personas en tantos países de habla hispana. Imagínate, Rafael. Entonces, después de eso, Rafael, él te llevó a una iglesia donde el pastor era alemán, ¿no? Sí, era pero no un perro. Este sí era un pastor. Sí, era un hombre, era americano, pero de descendencia alemana. Uh-huh. Y estaba casado con una asiática. Interesante mezcla. Sí, y eso fue lo que me impresionó. El hombre, yo me acuerdo, era enorme, era grande y rubio con pelo largo. Y la mujer era asiática y pequeñita, era chiquita, o sea que era una pareja un poco rara cuando los veía juntos, ¿no? Pero yo cuando llegué ahí, Adriana, yo me senté en la primera fila, era como a un lado del púlpito, la iglesia de hecho se reunía en un hotel en ese tiempo, y yo me senté en la primera fila como a la derecha de él, viendo el púlpito, obviamente estaba a mi izquierda, pero desde el púlpito yo estaba a su derecha. Y la intensidad con que ese hombre predicaba y enseñaba. Yo no me acuerdo ni una palabra de lo que digo, pero yo creo que no estaba respirando oyéndolo a él. Porque me impactó de tal manera que yo estaba ahí sentado en la silla. Yo lo único que decía, me estaba pensando, yo quiero ser como él. Porque el impacto que él estaba teniendo en la gente que lo estaba oyendo y sobre todo en mí, era de tal manera que yo dije, no, yo quiero ser como ese hombre. Quiero enseñar de tal manera que pueda impactar a la gente como él lo hace. Imagínate. Y obviamente lo conocí cuando él terminó el servicio, el amigo que me llevó con su familia, pues tenía su esposa y una hijita chiquita, me presentó al pastor y él y yo como que conectamos. Y yo creo que se sintió mal de mí porque yo no tenía familia, no tenía nadie, vivía solo. Obviamente él se me imaginó que no sabía cocinar, comía muy mal. Entonces, lo vio flaquito, sí. Desnutrido. Entonces al poco tiempo me empezó a invitar todos los domingos a que vaya a comer con ellos a la casa. ¿Y usted feliz? Y yo feliz. Nunca se dice no a una buena comida. Entonces ahí empezó mi relación. Y él después de las comidas, todos los domingos después que almorzábamos, me iba a su estudio, que él tenía un estudio ahí en su casa, y nos sentábamos y él me empezó a discipular, me empezó a enseñar la palabra, me empezó a enseñar cómo ser discípulo de Cristo. Impresionante, Rafael. Después de Boston te moviste para Carolina del Norte y ahí fue cuando decidiste, y te moviste a Carolina del Norte por una beca que te daba la Universidad Barton College.
aquí para jugar tenis. Sí. Ese fue el motivo de que Rafael terminó en Carolina del Norte buscando la beca estudiantil. Sí, para poder financiar o ayudarme en los estudios, ¿no? Cuando estaba ya en Carolina del Norte, Rafael sigue estudiando la Biblia, la palabra, y conoce el ministerio de Rema con Kenneth Hagin. Kenneth Hagin es considerado, o fue considerado, ya que él murió hace ¿cuántos años? Unos cuantos ya años atrás, fue considerado el padre de la fe a nivel mundial. Ustedes saben que han habido revelaciones de la palabra a través de los siglos. Eso lo estudiamos tal vez en los primeros programas, creo que fue en el primer, segundo y tercer programa lo estudiamos, que llegamos a hacer en la radio, en Blaze Ministries. Enseñamos la evolución, cómo había llegado la revelación de la sanidad, cómo había llegado la revelación de la prosperidad, cómo había llegado la revelación de la fe, cómo había llegado la revelación de la gracia. Y Kenneth Hagin es conocido a nivel mundial por traer la revelación de lo que la palabra decía acerca de la fe. Este hombre descubrió esto porque era un niño muy enfermo y todos sus pastores pues ya hasta le estaban aplicando los santos óleos al pobre muchacho, ya mandándole, ay, qué pesar, te vas a morir, pero bueno, en el cielo no vas a sufrir. Y él quería vivir, pero nadie le daba una esperanza, sino si es la voluntad de Dios, te sanas, si es la voluntad de Dios, te mueres. No tenía esperanza ni seguridad en la palabra de Dios de en qué podía tener fe, y fue solo él con su Biblia, la Biblia de la abuelita, creo que cuenta él, que se sentaba, no, acostado porque estaba en una cama, sí, paralítico, y dio con Marcos 11, 23 y 24. Por eso Kenneth Hagin es muy famoso por los versículos de Marcos 11, del 23 al 24, donde él dice cómo, entendiendo eso, él se pudo parar de la cama. Salió de ahí, y él más adelante forma Rema, que es uno de los ministerios más grandes, y él reconocido como el padre de la fe, en que ha traído la revelación de que la palabra es segura y lo que ella dice es posible, y estamos luchando contra unas fuerzas malignas que donde las enfrentamos con la palabra, ellas tienen que retroceder, porque la palabra de Dios es verdad y no las fuerzas malignas la verdad. Así es. Así que Rafael va a Rema Bible Training Center en Tulsa, Oklahoma en 1993, y se sienta debajo de este gran hombre. Wow, a mí cuando Rafael está dando con su túnica roja, cuando se está graduando, le está dando la mano a Kenneth Hagin, padre. Cuando yo vi esa foto, yo era, no puede ser, qué honor, Rafael. Le tocó la mano a Kenneth Hagin, porque entiendan que para mí yo el evangelio lo conocí fue por la televisión. Yo el evangelio lo conocí, más adelante les mostraré o les contaré, fue porque pasando canales di con Kenneth Copeland, y Kenneth Copeland y Gloria Copeland nombraban mucho a Kenneth Hagin. Así fue que yo me enteré que había un Kenneth Hagin. Yo no tenía ni idea en la época, hace años atrás, ni de padre de la fe, ni la evolución del evangelio, ni del oscurantismo que vivió la religión por siglos. Yo no sabía, era nada. Mi conocimiento era el que me daban los pastores, que sabían menos que yo, mejor dicho. Entonces, no, tampoco puedo decir eso. Más adelante les contaré que yo conté con una persona muy dulce, bautista, pero ahora sigamos con Rafael. Cuando vi esa foto de él dándole la mano a Kenneth Hagin, Dios mío, una cosa es uno leer el material, verlo por televisión, y otra cosa es tenerlos en carne y hueso. Eso es para mí un honor, y yo decía, uy, Rafael, esta foto hay que tenerla enmarcada. Dios mío bendito, tuvo la oportunidad de estar delante de uno de los grandes hombres de la fe y sentarse debajo de él, sabiendo que de él nacieron prácticamente estos ministerios gigantes que hay hoy día, sí, como los Copeland tienen que ver con el ministerio de él, Charles Capps,
Joseph Prince, todos los ministerios. Billy Winston, Clifford Dollar, Joyce Meyer, todos tienen que ver con Kenneth Hagin, Jerry Savelle, Jesse Duplantis, bueno, en fin, todos tienen que ver con este gran hombre, y Rafael estudió debajo de él todos los días por 2 años en la escuela en Rema. Y también al mismo tiempo, Rafael, ibas por la mañana a una universidad bíblica, y por la noche ibas a otra universidad bíblica que era cruzando prácticamente la calle. Sí, era un poquito más abajo, pero cerca de una universidad muy grande que hay en Tulsa, Oklahoma, muy reconocida mundialmente también, que se llama Oral Roberts University. Enfrente había una iglesia muy grande que hoy día tiene sobre los 15,000, 20,000 personas. Se llama Victory, la iglesia de Billy Joe Daughtry, que también ya murió, pero la iglesia sigue ahí, obviamente, y él tenía un colegio bíblico, pero el colegio bíblico de Billy Joe está más enfocado en la parte de misiones, y tenía las clases las tenía por la noche. Entonces yo aproveché, como en ese tiempo no estaba trabajando, de hecho nada más estaba enseñando tenis, porque estuve como de coach, dando clase de tenis por las tardes, pero tenía las noches libres. Entonces, para no perder el tiempo, aproveché y dije, bueno, tengo el tiempo de hacerlo, voy a Rema por las mañanas, porque las clases de Rema básicamente eran de primera hora hasta el mediodía. Todos los días, y después enseñaba tenis por la tarde, pero por la noche podía ir a clase. Entonces me inscribí en los dos institutos bíblicos al mismo tiempo. Ahí es cuando ustedes escuchan, si han escuchado toda la secuencia de Blaze en estos años, cuando Rafael dice que en el invierno las paredes eran de hielo, porque él prefería utilizar su dinero para comprar libros y que para ponerlo en otra cosa. Rafael estaba aprendiendo los principios de cómo manejar el dinero, los principios de la fe, los principios de la sanidad, los principios de la vida misma. Los estaba aprendiendo debajo del más grande, que fue reconocido mundialmente como Kenneth Hagin. Entonces, es un gran honor, y también bajo Billy Joe en Victory. Estamos hablando de unos ministerios gigantes de impacto mundial. Sí. Han impactado mundialmente estos gigantes ministerios la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y no solo, Rafael, tú atendiste al Victory Bible Institute, sino que también él te escogió como su traductor personal en los servicios de los domingos de la iglesia, Rafael. Sí, ahí también pues tuve la oportunidad. Él tenía un departamento ya hispano bastante grande, entonces tuve la oportunidad también de enseñar en el departamento hispano, mientras que iba a las escuelas bíblicas, obviamente, pero también a los servicios del domingo por la mañana y de los miércoles por la noche eran traducidos a vivo o simultáneamente en los servicios. Entonces era interesante el poder hacer eso, y obviamente tuve que hacer un poco de entrenamiento para hacerlo, porque es sumamente difícil el traducir simultáneamente. Pero estuve traduciendo durante el último año que estuve en Tulsa, Oklahoma, estuve traduciendo los servicios de Billy Joe. Rafael, ¿cómo se siente conocer estas personas? Pues Adriana, es algo que realmente uno tiene tanto honor y los estima de tal manera, porque el aprendizaje es tal, el nivel de vida, lo que representan ellos, el caminar que caminan. Porque es una cosa cuando tú ves lo que predican y ves que sus vidas son otra cosa, pero cuando sus vidas reflejan lo que ellos dicen, sus vidas reflejan lo que ellos predican, que el fruto es evidente en sus vidas, y que tú básicamente estás absorbiendo y siendo alimentado de eso, y el poder hablar con ellos, el tenerlos a tu lado, el poder darles las manos, el poder conversar con ellos y hacerles preguntas, es algo que se le queda a uno. No tiene precio. No tiene precio. Es algo, es como cuando
estaba en Rema y tienes la oportunidad de sentar o hablar en el pasillo de entre clases con Kenneth Hagin, y los estudiantes le hacían preguntas y él nos notaba su respuesta, nos contestaba, es algo que no tiene valor. Sí, no tiene valor. No tiene valor. Y eso es algo que la gente a veces mal desprecia. Sí, menosprecia. No le dan valor al conocimiento y a la experiencia de todos estos hombres que nos han enseñado cómo caminar, a dónde ir, de dónde ellos vienen, los errores que han cometido para que nosotros no los hagamos. Nos enseñan lo que ellos han absorbido y han extraído de la palabra, la sabiduría y el conocimiento. Que es como decía Kenneth Hagin, yo les estoy enseñando lo que yo he tardado 50 años en aprender. Y hoy día yo les estoy enseñando a la gente sobre finanzas y cómo prosperar y hacer todas estas cosas que yo llevo haciendo por 25 años. Que no son cosas que las leí ayer en una revista y ahora lo estoy diciendo. Llevo 25 años caminando en lo que estoy caminando. Y son las experiencias, la sabiduría, los errores. Sí, todo no lo he hecho todo perfecto, pero son cosas que son los años los que te llevan a donde estamos. Claro. Y el poder caminar con esta gente y poder tener estos tiempos de aprendizaje y estos tiempos de amistad con ellos es algo que no hay forma de darle un precio, decirle cómo puedes tú valorar eso. No se puede. Rafael, qué honor. Además de haber sido quien tradujo sus servicios, también lo que aprendiste, Rafael, siendo el traductor personal, y además te pusieron como profesor bíblico del Ministerio Hispano. Eso estamos hablando de 1993. Ya después te vienes a Wilson, North Carolina, Carolina del Norte, y cuando llegas empiezas a enseñar en todas las iglesias de este pueblo. Eso es algo también bien interesante. Sigamos con más de la historia de Blaze Ministries en el próximo programa, para que conozcan de dónde han salido estos profesores suyos, de dónde han salido estos ministros que los han acompañado por todos estos años en el crecimiento de la palabra de Dios, para que conozcan un poquito más de nuestras vidas y de la historia de este ministerio. Bueno, bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.